¿Cuál es la mirada política? ¿Por qué políticamente se ha tomado esta decisión? Bueno, política y económicamente, ambas cosas, porque la economía es política. Yo creo que todos los que están quejándose por estas medidas se tendrían que haber quejado cuando el gobierno anterior habilitó la desregulación de la cuenta capital, liberó todos los controles, permitió el endeudamiento y la fuga de capitales, porque ese es el origen de este problema. Para hacerlo muy simple, en la Argentina faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Bueno, básicamente porque se está exportando poco como consecuencia de la crisis internacional, porque tuvimos que pagar muchos dólares para devolver los intereses, para pagar los intereses y devolver parte de la deuda que se tomó, y porque fundamentalmente se aceitaron mecanismos para que vengan capitales golondrina a jugar a la timba financiera y después se puedan escapar. Entonces, lo que hay que entender acá, Rubí, es que estamos frente a dos crisis simultáneas que se potencian. La crisis sanitaria del coronavirus, que paraliza el comercio mundial, y la crisis financiera, con su causa en la deuda externa, en el sobreendeudamiento, que también ha vaciado las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Tratando de administrar el yenga financiero que nos dejaron. Es imposible discutir en serio si nosotros no entendemos que el gran problema estructural de la economía argentina se llama restricción externa. Yo me canso de recorrer programas de televisión explicando siempre lo mismo. ¿Qué significa la restricción externa? Que la Argentina consume más dólares de los que produce. ¿Cómo se consiguen dólares? Repasemos un minuto. En primer lugar, tomando deuda. Ya eso no se puede porque los que estaban anteriormente se tomaron todas las que se podían tomar y encima generaron un cepo y un default, porque así terminó la gestión anterior. En segundo lugar, consiguiendo inversiones financieras. Yendo, por ejemplo, al mercado voluntario de capitales, tampoco se puede. Se tomó con el fondo, se tomó con el mercado privado. En tercer lugar, privatizando. No estamos dispuestos a privatizar los activos del Estado, ya bastante hicieron los de la gestión anterior y los neoliberales. Y en cuarto lugar, generando inversiones extranjeras directas, que como te está explicando Hernán, es difícil que vengan en este momento a la Argentina, porque no van a ningún lugar del mundo, porque nadie invierte hoy como está la economía mundial, y exportando. Y nosotros venimos diciendo que la estrategia económica de la Argentina consiste en generar un boom exportador desde hace mucho tiempo a partir de las ventajas comparativas que la Argentina tiene. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra macroeconomía. Cuando Guzmán plantea hay que estabilizar y tranquilizar la economía, lo que está diciendo es hay que administrar el tipo de cambio, hay que administrar el comercio exterior para evitar que en este contexto de volatilidad global las variables se desordenen y nos obliguen todo el tiempo a estar poniendo parches. Leandro, para llevar tranquilidad, yo recién le preguntaba a Hernán, que es economista, si esto, la consecuencia de la medida que anunció el Banco Central puede derivarse en un aumento de precios. Y hoy otro economista me decía, sí, eso puede pasar, pero si hay un Estado presente, no puede ocurrir. Sí, a ver. La puja distributiva en la Argentina está siempre presente. Digamos, nosotros tenemos problemas de inflación desde hace, no sé, por lo menos desde el 75 a esta parte, que es donde uno cuenta un poco el Rodrigazo como el gran mojón que cambia la historia económica de la Argentina, y una tendencia a la dolarización. Siempre existe. El que tiene un mango trata de comprar un dólar y meterlo abajo del colchón, el que es un empresario más importante trata de dolarizar activos y sacarlos al exterior, siempre sucede. Y el que forma precios siempre mira el dólar, el oficial, el paralelo, ya sabemos que esto funciona así. Yo, digamos, acá lo importante no es llevarle tranquilidad a la gente, porque eso parece mentirle a la gente para que se quede tranquila. Acá lo importante es explicarle a la gente qué le está pasando a la Argentina. Y a la Argentina lo que le está pasando es que no tiene dólares y hay un sector de la derecha económica que lo que está tratando de hacer es golpear al gobierno porque su intención es lograr traducir, digamos, esta crisis de deuda y esta crisis financiera en capital político para hacer lo que ellos quieren. Ellos no pudieron en el gobierno de Macri ir a fondo con las reformas que tenían en la cabeza, que eran privatizar el régimen jubilatorio, que era destruir el sistema de protección laboral, que era hacer una reforma tributaria, digamos, que favorezca inclusive mucho más a los grandes capitales, porque Cristina se fue con 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Entonces no pudieron hacer la cirugía mayor que sí hicieron durante el menemismo. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Están buscando desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández para tratar que en el próximo turno electoral tengan suficiente capital político para hacer esto, para chilenizar a la sociedad argentina, para chilenizar las estructuras sociales y cambiar la morfología de la sociedad argentina. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es tratando de... A ver, y esto me parece lo clave. Acá
Yo no, te voy a ser muy franco, o sea, yo no tomo decisiones en el gobierno, a mí no me consultan las decisiones en el gobierno, ni me piden que explique las decisiones en el gobierno. Yo lo que entiendo es en el país que vivo hace 44 años, y entiendo en el país que milito hace 30 años. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque lo estudié, y sé perfectamente, como Hernán te lo estaba explicando recién, que estas tensiones en la Argentina son históricas. El tema es cómo se resuelven. Se resuelven defendiendo los intereses de las mayorías populares. Y eso significa con un Estado presente que obviamente tiene que controlar precios, tiene que administrar con inteligencia el comercio exterior, tiene que administrar la escasez de los dólares con inteligencia. O se defiende liberando todo y permitiendo que en una suerte de darwinismo social el mercado acomode las cosas sin importarnos el costo social. Santoro, te quiero leer un tuit que al menos a mí me llamó la atención después de darse a conocer las medidas, que tiene que ver con Federico Sturzenegger, que expresaba en las redes sociales: el cepo es el problema, no la solución. Elimina la oferta de dólares, por eso cuanto más cepo, más dólares faltarán. En 2015 abrimos el cepo en un día y en los 2 años siguientes el Central compró 40.000 millones de dólares. De hecho, nos criticaban porque el dólar estaba barato. Esto escribe quien fue parte del gobierno de Mauricio Macri, que terminó, como lo explica, abriendo una economía y después terminando... Joya, ¿podemos explicarlo un segundo para la gente? Porque esto es una cosa de loco. Bueno, vamos a explicárselo a la sociedad para que lo entienda. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda externa. Primero fueron y colocaron bonos hasta incluso a 100 años, y cuando el mercado privado de capitales no le dio más guita, fue el Fondo Monetario Internacional y le dieron 44.000 millones de dólares. Así cualquiera levanta el cepo. Pero ¿qué pasó después? Habilitaron los mecanismos para que esos dólares que vinieron se vayan y lo terminaron poniendo antes de irse. Porque el cepo no es un invento de Alberto Fernández. A ver, el cepo es una política de restricción a la libertad, digamos, económica para poder comercializar con dólares, ¿no es cierto? Es lo que se llama control de cambio. Es recurrente en la historia argentina, tampoco lo inventó Cristina, porque el problema de la matriz productiva, siempre hablamos, los que le hemos leído a Marcelo Diamant, de la matriz productiva desequilibrada, que es el origen de la restricción externa. La Argentina, cuando crece, demanda dólares, y siempre hay un problema de escasez de divisa, que es lo que provoca una crisis cambiaria. Esto es recurrente. Acabo de leer un libro muy interesante, 160 años de crisis económica, de mi amigo Julián, se los recomiendo a todos, donde sintetiza esto y donde siempre se explica lo mismo, que es que nosotros necesitamos resolver el problema central, que es que hay que producir dólares. Mientras tratamos de resolver esa matriz que no se resuelve en pandemia, esto es lo importante, estamos en una pandemia donde el comercio mundial se paralizó, donde está todo el mundo tratando de defender sus propios intereses de manera legítima, y el Estado trata de defender como puede, con los instrumentos que le han dejado, los intereses de las mayorías populares. Pero si nosotros tuviésemos la posibilidad que tuvieron ellos, por ejemplo, de ir al mercado a tomar deuda, porque no siempre tomar deuda está mal. Lo que está mal es tomar deuda para habilitar la fuga de capitales. Partamos de la base y ahora continuamos, que Cristina Kirchner le entrega a Mauricio Macri un país desendeudado. Menos del 30% ratio diferencia producto PBI. Ahí continuamos, Leandro. Vamos a tomar contacto nuevamente con Hernán para consultarle puntualmente por lo que expresó Federico Sturzenegger, que había sido parte del gobierno de Mauricio Macri. Hernán, ¿cuál es tu mirada a partir de las expresiones y las manifestaciones vía Twitter? Mira, más allá de lo que dijo Leandro, que es 100% real, parece que cambiemos desde que subganaron las elecciones hasta que tomaron poder efectivo del gobierno, hicieron un listado de qué no había que hacer y fueron tildando uno por uno los ítems que habían escrito. Y como dijo Leandro, liberaron el cepo. Es más, hoy se me escuchó un economista que decía, no, el problema no fue liberar el cepo, el problema fue que Cristina no dejó reservas en el Central, lo cual es mentira. Pero entonces sos un irresponsable, pues sabiendo que no tenés reservas en el Central, liberás el cepo. No hay argumento que lo pueda sostener. Y a todo lo que agregó Leandro, recordemos que el Banco Central se endeudaba al 80%. La tasa más baja que había en la Argentina era el 80%. A partir de ahí se empezaba a hablar. Por eso, el famoso, los 100.000 millones de dólares que se blanquearon, que lavaron lisa y llanamente, se usaron para lo que era el carry trade. Traían momentáneamente el dinero, lo colocaban en pesos, después lo volvían a poner en dólares y se volvían a llevar. Ese es el gran problema de la Argentina, porque Argentina genera la riqueza, que no me canso de decirlo, genera riqueza en pesos, después esa riqueza, esos pesos se tienen que convertir en dólares para poder fugarse del país. Y así estamos como estamos, que el dólar es un bien escaso.
Hernán, siguiendo un poco la línea y la mención que hacías, sobre todo en el principio de la conversación que tuvimos con vos, de estar de acuerdo con esta medida, quizás no de la manera en la que se termina comunicando, porque es verdad, si uno se guía por el trato de la noticia en los grandes medios de comunicación, el impacto es muy fuerte y en realidad las repercusiones es para un sector solamente de la población y es una repercusión que no es tan, si querés, en términos de daño, tan dañina como otras medidas que se han tomado tiempo atrás que afectan directamente a la economía de las familias. Pero llevándolo a esa cuestión y al término de la comunicación, también te quiero preguntar si no existía la posibilidad o si vos crees que se podría haber incentivado, de alguna otra medida o que se podría haber implementado con, por ejemplo, una disposición que en algún momento en la Argentina se tomó de que lo guardes un tiempo, esos $200 sin poder venderlo para que no te cobren ese recargo que de todas maneras después se puede deducir. ¿Crees que ahí se podrá hacer algún ajuste? Mira, esto tiene mucha implicancia política. Bueno, también Leandro lo sabe mejor que yo. De hecho, recordemos que durante el macrismo, los empresarios ofrecieron prestarle al país, al gobierno en realidad, $20.000 millones a cambio a una tasa del % para que Macri no tuviera que ir al FMI. Hoy esos mismos empresarios se les quiere cobrar una infinísima parte más chica del impuesto del aporte solidario y no lo quieren hacer, por cuál es político. Cualquier medida que tome este gobierno va a tener a los medios en contra y justamente en el sector financiero, que es donde ellos tienen el poder, va a generar descontento, por lo cual no va a funcionar. Lo que sí, yo no me canso de decirlo, lo que la gente tiene que tener claro, que el que hoy fue a comprar $200 y no pudo comprar $200 por esta medida, es porque yo ya soy ex banquero, pero gente como yo, que administra 50, 100, 700, 1.000, 1.500 millones de dólares, de argentinos que no pagan impuestos y tienen el dinero en extranjero. Esos son los reales culpables de que el pequeño Resta no pueda comprar los $200. No es ni el gobierno, ni Pese, ni Leandro Santoro, ni nadie. Ellos son los responsables. Ahora, Leandro, y ahora sí te hago por ahí una pregunta más política, ¿no? ¿Cómo se gobierna con una oposición como Juntos por el Cambio? Y voy a la última declaración de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ayer en una declaración colocó la palabra sustitución, como que un sector de la sociedad mira Juntos por el Cambio como la sustitución de este gobierno. ¿Cómo te cae cuando escuchás eso? Bueno, primero es ridículo pensar que quienes nos metieron en este problema nos van a sacar. Absolutamente ridículo. En segundo lugar, yo quiero sustituir importaciones. Esa es la diferencia de matriz. Ellos quieren sustituir gobierno antes de tiempo, nosotros queremos sustituir importaciones para que la Argentina no tenga los problemas que está teniendo hoy. Y para esto hay que llevar adelante una visión industrialista, solidaria y soberana de la Argentina. Y a mí, más que la oposición, me preocupan algunos de los que se dicen compañeros, entre comillas, que le hacen el juego a la oposición porque no están adentro del gobierno. ¿Por ejemplo? No voy a dar nombres porque yo no personalizo, pero la gente sabe perfectamente de lo que hablo, que en lugar de salir a bancar, lo que tienen que bancar para evitar que en la Argentina se produzca lo que se han producido en otros países de la región, donde a partir de push de derecha, de manera directa o indirecta, lograron instalar políticas neoliberales de exclusión y de destrucción de la seguridad social y del aparato productivo, estén tratando de ver cómo hacen para llevar agua para su propio molino. ¿Sabés lo que hay que hacer acá? Que hay que defender las convicciones que uno tiene con el cuerpo. Yo estoy en este programa de televisión, entre otras cosas, porque hay otros compañeros que no están poniendo la cara a defender lo que tienen que defender al presidente y a la vicepresidenta de la Nación. Pero en el presidente y en la vicepresidenta de la Nación se simboliza un proyecto de país. Yo no estoy dispuesto a permitir que el Estado se tenga que retirar para que las cosas se acomoden solas, porque cuando eso pasa en la historia argentina siempre sucede lo mismo. El hilo se corta únicamente por lo más delgado. Y hacer política no siempre es administrar la felicidad. En este contexto donde tenés la restricción externa, la restricción de los dólares y la restricción que deviene del COVID-19, hacer política muchas veces es tener que tomar una decisión que te evita tomar o caer en una situación peor. Y ¿sabes qué? Esto es difícil de explicar, porque la gente muchas veces proyecta en quien comunica, y a veces yo mismo soy víctima de esto, las broncas y las angustias que le genera la situación por la que tiene que atravesar. Bueno, qué importante, no quiero interpretarte, pero qué importante en el punto donde vos te estás parando. A ver, estás pidiendo a los propios que salgan a defender las medidas del gobierno. Que salgan a explicar el país que nos dejaron.
el país que estructuralmente tenemos, porque tampoco es todo culpa de Macri, no vamos a ser tan infantiles de pensar que los problemas aparecieron en los últimos 4 años. Acá hay una matriz que cambia a partir de la dictadura militar, que obviamente se profundiza con las políticas de los 90, de desmembramiento de las capacidades del Estado, de valorización financiera, de timba, que es lo que va en contra de la idea de la movilidad social ascendente y del país que crece a partir del trabajo y de la producción. Esto está en disputa. Ahora, acá son, obviamente, una oposición irresponsable, que lo que trata de hacer es rayarnos el auto. No es que tratan de poner un presidente antes de tiempo, tratan de generar la sensación de vacío de poder para que la posibilidad de que alguna vez le vuelva a tocar a ellos gobernar, tengan las chances de hacer lo que no pudieron hacer con Macri. Macri modificó todos los instrumentos flexibles de la política económica, el tipo de cambio, la tasa de interés, pero no pudo ir sobre los instrumentos rígidos. ¿Cuáles son los instrumentos rígidos? Son los que determinan cómo vivimos, por ejemplo, el régimen de seguridad social. Por eso la crítica a Macri de la derecha y de los medios de comunicación, porque no tuvo el suficiente coraje de enfrentar al peronismo, al movimiento obrero y de ir a fondo con las políticas que hubiesen provocado un estallido social. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que entender es que los modelos de país están en pugna y lo que tienen que entender algunos compañeros es que no siempre vos de la mañana a la noche podés realizar tu sueño, más cuando tenés un contexto de pandemia que te restringe como te está restringiendo hoy la pandemia a las economías periféricas, restringe al mundo. Imagínate si no va a restringir una economía periférica. Ahora, Santoro, ¿vos estás de acuerdo con esta medida? No es que estoy de acuerdo con esta medida, entiendo la medida. Bueno, ¿la entendés? ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿O no? Porque para estar de acuerdo yo tendría que haber tomado esta medida, entonces uno te podría decir, si yo fuese responsable de la política monetaria del país, cosa que bien, obviamente... Bueno, ¿la entendés? Sí. Tal vez se podrían haber hecho cosas antes, sin duda que se podrían haber hecho cosas antes y se podrían hacer cosas mejor. Yo no estoy defendiendo una política en particular. Porque para eso tienen que venir los funcionarios que tomaron esas decisiones a explicarlo a la televisión. Yo lo que estoy defendiendo es un proyecto de país, que es el que expresa Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero digo, entendiendo la medida, aunque no haya sido parte de quienes la tomaron, pero sí comprendiéndola, ¿sí crees que hay por ahí alguna falla en la forma de comunicarlo? Obvio que hay una falla en la forma de comunicarlo. Pero también me parece, digamos, que hay todo un dispositivo para tratar de construir sentido en dirección a un modelo de país donde el Estado está de más. Porque acá lo que hay, si vos te pones a pensar, es un discurso profundamente antiestatista, antisolidario, antipolítico, que todos los días se está trabajando sobre el sentido común de la gente. Entonces, para cualquier funcionario político, tenés que estar muy adiestrado como estoy yo y dispuesto a poner el pecho como lo estoy poniendo yo. Porque no es sencillo, yo te vengo a C5N y te voy a TN. Porque estoy seguro de mis convicciones, porque estoy seguro del modelo de país que defiendo. Ahora, es difícil también enfrentar una cámara de televisión con 5 periodistas que todo el tiempo te están pidiendo que en realidad te retires y que dejes que las cosas se acomoden solas. Que esta es la discusión. Cuando uno escucha cuál es la línea editorial del periodismo que está atacando al gobierno, cuando uno escucha cuál es la línea discursiva de la oposición, lo que le están pidiendo es que el mercado acomode las variables solas, y cuando el mercado acomoda las variables solas, ¿sabés lo que pasa? Se caen un montón. Más de los que se van a caer, porque no es que de esta manera tampoco se va a caer nadie. A ver, lo que hay que entender acá, que en política no siempre se discute entre lo bueno y lo malo. Sería sencillo. A veces vos tenés que tomar medidas que evitan que caigas en situaciones peores. Y tomar esas medidas y tener que poner la cara para defenderlas es difícil. Pero ¿sabés qué? La Argentina, ¿sabés cómo se transforma? Con convicción, con honestidad y con coraje. Porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a bancar el proyecto de país por el cual le pedimos a la gente que nos vote hace 9 meses, es muy difícil. Ahora, en lo que no tengo ninguna duda es que hay un pueblo que tiene conciencia de lo que pasó, que no va a permitir que se retroceda en lo que se avanzó. Porque mientras nosotros estamos discutiendo esto en la Argentina, por ejemplo, hoy el presidente también está permitiendo la conectividad libre para los pibes, para que puedan estudiar en su casa y no tengan que ir a las plazas como lo quiere llevar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a que vayan los pibes pobres a la plaza. Ustedes ahí tienen un modelo de ciudad y un modelo de país que está confrontado. ¿A ustedes se imaginan entonces lo que sería, por ejemplo, que solamente los pibes pobres vayan a la plaza y que se contagien o que de última se las arreglen como pueden? ¿Es esa la solución? ¿O la solución es la que se tomó de comprar la computadora y permitir la conectividad? Una de las frases más importantes que dijo el presidente de la República Argentina: son para producir, no para guardar. ¿Qué opinión te merece, Santoro? A ver, conozco lo que piensa Alberto de esto porque lo he charlado con él. Cuando tenés escasez de dólares, tenés que ver cómo los administrás. Todo el mundo sabe que el argentino tiene como tendencia, cuando junta un manguito, que es lo que decía recién, ir al dólar como refugio de valor. Ahora, el problema es que hace el Estado cuando esos dólares no están. Cuando tiene que elegir, o te los da vos
para que lo pongas abajo del colchón. No pensemos en los que compran $200, porque lo que está hablando Alberto en realidad es de aquellas personas que atesoran, que tienen ganancias extraordinarias, porque incluso en esta pandemia hay sectores que tienen ganancias extraordinarias y atesoran en dólares, o los tiene que poner al servicio de la producción para evitar que los insumos y los bienes de capital se disparen, lo que impactaría sobre los precios. Para que se entienda, el dólar es el gran coordinador del sistema de precios, es el gran coordinador de la distribución del ingreso en la Argentina. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, las exportaciones al tope, como has tenido en otras épocas, cuando tenés, por ejemplo, ya lo ha dicho el presidente del Banco Central en algún momento, o sea, una cosa es que vos tengas, digamos, exportaciones por 90.000 millones de dólares y otra cosa que vos tengas exportación por 50.000 millones de dólares, que es lo que pasa ahora. Cuando tenés por 90.000 millones de dólares, podés aflojar el cepo, podés administrar de otra manera, porque entonces tenés la posibilidad de venderle dólares a la gente para que atesore y al mismo tiempo asistir a la industria. Cuando exportás el 30 o el 40% menos, si tomaras la decisión de que cada uno haga lo que quiera, el dólar se puede ir a, no sé, 500 mangos. Y si se va a 500 mangos, está bien. El que tiene 500 pesos puede ir a comprar un dólar. Pero después eso impacta sobre el precio del fideo, sobre el precio del arroz, sobre el precio de la carne. Entonces siempre es un equilibrio inestable. Esto es como un Shenga. Vos tenés que ver, sacaste la pieza, la tenés que poner arriba con cuidado que no se te desplome el departamento. Los que dicen que en realidad es cuestión de voluntad política, en realidad ignoran la complejidad de la estructura financiera que quedó en la Argentina después de 25 o 30 años de políticas neoliberales en materia financiera, que esto es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo, y en particular de lo que fue el macrismo como administrador y responsable de una crisis que excedió en mucho inclusive sus intereses iniciales. Me parece interesante también para relacionarlo con el tratamiento del aporte extraordinario a las grandes fortunas. ¿Una medida tiene que ver con la otra? ¿Es complementaria por el modelo que quiere llevar adelante Alberto Fernández? A ver, no es que tenga una medida que ver con la otra. De hecho, el aporte extraordinario se cobra en pesos, ¿no? Lo que pasa es que es justicia fiscal y no hay justicia social sin justicia fiscal. En todos los países del mundo, los sectores más acomodados han hecho un aporte extraordinario para enfrentar la pandemia. Porque además el Estado argentino ha hecho un aporte extraordinario para ayudar incluso a muchas de esas empresas que se le va a pedir ese aporte extraordinario, con el ATP o con el IFE indirectamente para mantener el consumo. Es imposible pensar un plan de reactivación económica si los sectores más acomodados no hacen un esfuerzo, como se les está pidiendo en todos los países del planeta. ¿Sabés cuál es la diferencia entre la Argentina y otros países del planeta? Que cuando nosotros pedimos el esfuerzo, también direccionamos esa ayuda para tratar de garantizar que los sectores populares, los más postergados, no se caigan del sistema, porque es una estructura socioeconómica muy precaria la nuestra. Y entonces, obviamente, digamos, la capacidad de intervenir sobre esa realidad tiene que ser quirúrgica. También sobre esto va mucho la ideología. Hoy leí una encuesta de analogías. El 80% del electorado de Alberto Fernández, del Frente de Todos, respalda este aporte solidario extraordinario y en un gran porcentaje el electorado de Macri lo rechaza. ¿Y qué crees? ¿Sabés qué creo? Que son tan cobardes los del capital concentrado en la Argentina que en lugar de dar la cara y bancarse la discusión, se esconden atrás de la pyme. Entonces le hacen creer a la gente que cuando se habla de un aporte extraordinario a las grandes fortunas, la va a terminar pagando un industrial que hace zapatillas o que hace tornillos de la provincia de Buenos Aires, y en realidad es un impuesto para 12.000 personas. Es como cuando se habla, cualquier cosa, como cuando se hablaba de la expropiación de Vicentín. Trabajaron para hacerle creer a la gente que el gobierno iba a expropiarle los campos a los productores agropecuarios. Se esconden siempre detrás del más débil. En eso, fíjate vos, ahí no tienen problema en nivelar para abajo, porque cuando vos le decís a un industrial, escuchame una cosa, no un industrial, estamos hablando de un capital, un hombre con espalda, los bancos, los supermercados, los sectores vinculados a los servicios públicos que tienen capacidad contributiva, les pedís un esfuerzo, inmediatamente te dicen no hay que bajar los impuestos. Pero vos le explicás, ya, si vos bajás los impuestos a esos sectores que ganaron, también bajás como contrapartida las prestaciones que el Estado brinda. Y si el Estado baja esas contraprestaciones, se paraliza más el consumo de lo que ya está paralizado y hay un sector de la sociedad que se cae del mapa. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, que cada uno se las arregle como pueda. ¿Se entiende la perversidad? Totalmente, y aparte es un modelo político, económico, y social. Y social. Hacer política en la Argentina hoy es muy complejo porque el sistema de medios de comunicación y la construcción del sentido hace que vos muchas veces enuncies una cosa y de repente se te resignifique con el tiempo. Es lo que acaba de hacer Alberto. Alberto acaba de explicar lo que dijo ayer a la tarde. Entonces, ¿por qué? Porque los diarios de hoy a la mañana lo tergiversaron. Al tergiversarlo, aprovecha otro evento para tratar de volverlo a explicar.
¿Qué creo que hay que hacer? Fundamentalmente creo que hay que hacer política. A mí me parece que los problemas de comunicación nunca se deben a que funcionan mal los responsables de la comunicación. Los problemas de comunicación se deben a que hay que ajustar la política. ¿Y esto qué significa? Entre otras cosas, dar la discusión por la construcción del sentido. A ver, es cierto que hay muchas decisiones que son antipáticas y que son difíciles de afrontar. Pero bueno, esto es gobernar la Argentina. Bueno, pero también tenés una oposición, Leandro, que no descansa. Irresponsable. No te digo la oposición que gobierna, ¿no? A ver, saquémoslos a Morales, a Rodríguez Larreta, al gobernador de Corrientes, a Valdés. Pero ayer la declaración de Patricia Bullrich, que recién la mencionábamos, la carta de Macri, de una gran irresponsabilidad, porque de algunos sectores dicen, no hay que darle interés a las declaraciones de Macri. ¿Cómo que no? Si es un expresidente que lo representa el 40% de los votos y además, si uno lee la carta detenidamente, es una carta destituyente. Total. Las declaraciones del presidente. Total. En un momento, en el anteúltimo párrafo, habla de las sospechas sobre el resultado de las elecciones del año que viene. Concretamente, de la transparencia del resultado electoral. Es de una irresponsabilidad enorme. Y se sumó a lo de Duhalde. Y mil cosas más, porque a ver, hay que entender que la oposición es un bloque, no es solamente el PRO. Es un bloque de poder, los medios de comunicación, el poder económico, un sector del poder financiero, obviamente que laburan en equipo. Y están tratando de construir la imagen de que en la Argentina hay una ausencia de poder, un vacío de poder entre la pelea entre Alberto y Cristina, que no existe, entre las indefiniciones de algunos de sus ministros, entre todas las construcciones que vos vas viendo. Digamos, yo la verdad que tengo mala memoria, parece que no, pero tengo mala memoria. Pero si me pusiera a notar las operaciones mediáticas cotidianas que hacen para tratar de desprestigiar al gobierno, tergiversando la realidad, inventando cosas, al gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo de Alberto, de Cristina y de todo el gabinete el político y económico, sería enorme. Entonces, ¿sabés lo que hay que hacer acá? Hay que bancarse la discusión y poner la cara y salir a discutir con cada uno de los compañeros y de las compañeras en cualquiera de los medios de comunicación, explicando los modelos que están en pugna. Porque es cierto que hay diferencias en la forma de comunicar de algunos dirigentes de la oposición. Pero también es cierto que el modelo de país que tienen Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri es exactamente el mismo. Porque trabajaron de la misma manera durante 4 años para provocar este quiebre financiero que estamos viendo ahora, y seguramente van a trabajar en los próximos meses para tratar que este proyecto político le vaya mal, para aplicar un modelo mucho más brutal del que vimos que trataron de aplicar durante el 2015. Aspecto, si bien piensan lo mismo, ahí el presidente, en el marco de esta pandemia, priorizó la administración del COVID-19 y se sentó cara a cara con Larreta. Creo que ese sí es un punto positivo. Por supuesto que sí. A ver, y nosotros seguimos apostando al diálogo. Una cosa es la administración de la pandemia, y obviamente también yo distingo que hay matices en la oposición. No son todos iguales, está claro. Hay sectores que son más razonables, más racionales, y hay otros sectores que directamente juegan al delirio, que son los que infunden, digamos, las tensiones psiquiátricas que vemos en algunos sectores de la sociedad, diciendo cualquier barbaridad y poniendo nervioso su propio electorado. Yo también lo identifico. ¿Hay que dialogar? Por supuesto que hay que dialogar. Hay que construir consenso, hay que tratar de construir consenso siempre, pero también hay que tomar decisiones y gobernar. Para algo te votaron. O sea, yo soy de los que creen que hay que sentarse a discutir y tratar de consensuar con todo el mundo. Pero si ese consenso no se construye, hay que avanzar. Y nosotros, la gente nos votó para construir un país distinto al que había construido Macri. Si bien es un golpe para el pequeño ahorrista, sí, es un golpe menor. Sí, claro. O sea, no es que el que compraba los $200 lo puede seguir comprando, está claro. Ahora, lo que pasa es que creo que todo el mundo sabe que en este país no se imprimen dólares. En este país emitimos pesos. Los dólares los imprime la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y los conseguís cuando aumentás las exportaciones, cuando tomás deuda, cuando vienen inversiones o cuando privatizás. Privatizar no vamos a privatizar, deuda no se puede tomar ni que quisiéramos porque se la tomó todo el gobierno anterior. Inversión extranjera directa es difícil que llegue en el contexto de pandemia, nos queda aumentar las exportaciones. Entonces, ¿es una medida transitoria? Obvio que es transitoria, pero para eso lo que hay que hacer es pensar la matriz productiva de la Argentina y resolver la principal restricción, y para eso hay que exportar. Hay que exportar, hay que crecer y hay que crear empleo. Lo que tenemos que hacer es defender la armonía de esos intereses desde una perspectiva popular, para evitar que sea el mercado el que determine cuánto se exporta, qué es lo que se exporta, cuál es el saldo que queda adentro, cuál es el saldo que queda afuera y cuál es el costo social. Jugar en este partido, ¿sabés qué significa? Bancarte que te raspen. Entonces yo les pido a todos que se banquen, que nos raspen, porque no es sencillo gobernar la Argentina. Usted dice que, según su mirada, Alberto Fernández y el Gobierno Nacional no debiera haber pagado esos vencimientos a la deuda exterior.
tendría que haber investigado toda esa deuda. Eso fue lo que se dijo en la campaña electoral. No olvidemos inclusive que en la campaña electoral el presidente dijo: no a los bancos, vamos a respetar la deuda con los jubilados, no a las LELIC y sí a reconocerle a los jubilados. Hoy las LELIC están por el cielo. Hoy las LELIC, la deuda que tiene el Banco Central en LELIC es fabulosa. Y no olvidemos que la LELIC tiene que ver con qué. ¿Quién puede comprar LELIC? Solamente los bancos pueden comprarlo. Entonces, el que planteó el tema en la campaña electoral de que se iba a analizar la deuda contraída durante el gobierno de Macri fue el propio candidato presidencial, hoy presidente de la República. Y bueno, y al revés, el 10 de diciembre mismo se dijo: voy a pagar con 4.500 millones de dólares. ¿De dónde salieron los 4.500 millones de dólares? Del Banco Central. Acá está Leandro Santoro. ¿Querés responder o dar tu mirada acerca de ese pago que hizo el gobierno nacional para después terminar renegociando? Sí, creo que es esquizofrénico, por un lado, exigirle al gobierno que pague y por otro lado exigir un default antes de pagar. O se renegocia o se declara el default. Pero lo que es increíble es que pensemos que se puede renegociar una deuda con más de 20 bonos como la que estaba negociando el equipo económico, declarando el default el 29 de marzo. Hubiese sido completamente difícil. En segundo lugar, no es cierto lo que dice Ismael. El pedido de los bonistas era de $90 por lámina de 100 y terminamos en 53 y pico. Es mentira que el gobierno cedió al punto de que le dio más a los bonistas de lo que los bonistas esperaban. Ahora, lo loco es que Ismael, a quien yo respeto mucho porque es de los economistas más serios que tiene la Argentina, escribe en el diario Clarín. Es el principal economista del diario Clarín. Sería interesante que estos pedidos para que el gobierno defoltee la deuda y se dedique a investigar la legitimidad o la legitimidad también las publique en el diario que trabaja, porque la verdad que si hay algo que hizo el diario Clarín en los últimos años fue exigirle al gobierno argentino que resuelva el problema de la deuda, entre otras cosas porque ellos mismos tenían deuda en dólares afuera y cuando vos declarás el default en la Argentina, eso afecta también al sector privado. Entonces, viste, es muy fácil decir lo que tienen que hacer los actores cuando estás desde afuera y además te podés correr a la izquierda y a la derecha de acuerdo a la conveniencia político momentánea, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenés que gestionar, tenés que gestionar. Perdón, a ver, Ismael, algunas aclaraciones. ¿Me permiten? Sí, adelante. Sí, claro. Yo no soy el principal economista del diario Clarín. Yo trabajo en el diario Clarín y soy redactor del diario Clarín. No soy ni editor, ni jefe de la sección, ni nada. Soy redactor del diario Clarín. Por lo tanto, que no me indilguen a mí la política editorial del diario Clarín, que yo soy, vuelvo a señalar, un periodista que trabaja en el diario Clarín. En primer lugar. Segundo lugar, la Argentina el 10 de diciembre estaba en cesación de pagos. Ya estaba en default. Macri dejó a la Argentina en situación de default. Por lo tanto, el punto de partida era que la Argentina ya estaba en default. Lo que hace el gobierno, habilitar los 4.500 millones de dólares, es sacar a la Argentina del default en que lo había dejado Mauricio Macri. Esta es la situación. Por eso era una gran oportunidad, frente al desastre de la política llevada adelante por el macrismo, para agarrar, bajar la pelota y decir, bueno, acá tenemos que investigar todo esto. Y no hacer un reconocimiento de toda esa enorme deuda, porque finalmente llegamos a esta situación tan dramática, en términos financieros, cambiarios, en términos sociales. Hoy se acaba de publicar por la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de todo el país, el 33% de los porteños es pobre. Hay más de 1 millón de porteños pobres. Esta es la situación. Los niveles de despidos, la pérdida de fuentes de trabajo. Bueno, todo esto es consecuencia, lógicamente, anteriores, digamos, estábamos ya en esta situación anterior a la pandemia lo agravó enormemente. Entonces, vuelvo a señalar, aquí había que haber tenido una conducta determinada, ahora llegamos ya demasiado tarde y bueno, y seguimos con todo el proceso de fuga de divisas con el agravante de que se han tenido que tomar estas medidas que, vuelvo a señalar, implican un default para ahora directamente de la deuda privada, que van a estar obligados a renegociar con los acreedores del exterior, y no sabemos
efectivamente si con lo que se adoptó hoy la situación queda salvada o al contrario hay que aguardar medidas mucho más extremas. Y no olvidemos que cuando se aplicó un super cepo de estas características allí después del año 2011, esto concluyó con una fuerte devaluación de la moneda, del dólar oficial. Santoro, que hoy está ahí alrededor de 80 Santoro pesos. también quiere expresar su Entonces opinión este es el enorme peligro que hay hacia adelante y la incidencia que eso puede llegar a tener en la inflación y en la pérdida de mayor poder adquisitivo por parte de toda la población y en especial jubilados y trabajadores. Santoro. Yo creo que no se puede jugar un tiempo en San Lorenzo y el segundo tiempo en Huracán. O estás por el default o te asustás cuando sube el riesgo país. Pero las dos cosas al mismo tiempo, yo no estoy dispuesto a aceptar una discusión de esa naturaleza. Porque es cierto que el gobierno argentino puso 4.500 millones de dólares de deuda contraída por el gobierno anterior antes del 31 de marzo para poder renegociar, ¿cuánto? 85.000 millones de dólares. Entonces, esto es siempre lo mismo, te dicen, pero vos hiciste esto, pero muchachos, los vencimientos lo dejaron ustedes, porque el default que había dejado Macri fue el reperfilamiento en pesos. Si vos defaulteabas esos 4.500 millones de dólares, se hubiese sido imposible llevar adelante la renegociación de los otros 85.000. Entonces, es muy sencillo hablar desde los medios de comunicación cuando si querés te corres a la izquierda y si te conviene te corres a la derecha. Difícil es llevar adelante una negociación. ¿Cuál es la solución? ¿A dónde vamos? Dame vos entonces la perspectiva. Decímela vos que hace 40 años que estás escribiendo en Clarín de Economía y sabés lo que hay que hacer. Pero decime vos cuál es la solución. Pero decímela vos, Ismael. ¿Cuál es la solución? Pero Ismael, decímela vos si hace vamos? 40 años que escribís. A ver, vos hace 40 años que escribís en Clarín y que además militás en la izquierda. ¿Tenés esa posibilidad? Bueno, entonces hacé las dos cosas. Si querés podés decir una cosa en C5N y otra en TN. Pero la verdad que a mí me cuesta imaginarme que vayas a TN a decir que lo que teníamos que hacer era defoltear la deuda para sentarnos a negociar. ¿Sabés por qué? La deuda ya estaba defolteada. En peso, obviamente, un pedazo de... lo que vamos a hacer. Ismael, atendé el teléfono y te di. Atendé el teléfono. ¿A dónde vamos y cuál es la política que van a llevar adelante para salir de este marasmo económico? Bueno, te lo explico. Primero, cuando hablamos de deuda externa, no hablamos de una deuda externa. El gobierno, por ejemplo, negoció más de 20 bonos. Y cada bono tiene su prospecto, hay algunos que están con legislación local, otros con legislación extranjera, tenés deuda en pesos, deuda en dólares, deudas con el Fondo Monetario, con el BID, con acreedores privados, deuda a 100 años, deuda a 4 meses, es un lío. Entonces, la decisión del gobierno fue desendeudarse, entre otras cosas, para usar esos dólares para la producción y el consumo, y para crear empleo. Ahora, si vos me decís a mí... No hay dólares, el Banco Central no tiene dólares. Obviamente, pero hubiese sido... No hay dólares para nada, esto que estás diciendo no tiene sentido. No hay dólares, no puede dar absolutamente dólares a nadie porque el Banco Central no tiene dólares. No me estás escuchando porque te... No, Ismael, no me estás escuchando porque te está sonando el celular seguramente. ¿Cómo? A ver, bueno, obviamente, los pocos dólares que quedan en la reserva del Banco Central se administran con inteligencia para defender el consumo, la producción y el empleo. Ahora, mientras... Pero si se fueron 2.500 millones de dólares en menos de 3 semanas. Pero se fueron 85.000... ¿Dónde está la inteligencia? Pero Ismael, cuando se fueron 85.000 millones de dólares, vos calladito la boca en Clarín, calladito la boca cuando se fueron los 85.000. Sí. Yo calladito la boca. Por supuesto. No me chicanees con el tema de Clarín. ¿Y vos me podés chicañar a mí? ¿Yo no te puedo chicañar a vos? Vos estuviste en programas de televisión conmigo, donde yo denuncié toda la política de fuga y denuncié el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ayudaba a financiar la fuga de capitales. Sí. Por favor. Las dos cosas. Por favor. Hiciste las dos cosas. Ese es el problema. No hice las dos cosas. Y ahora estás hice una sola cosa. ¿Y ahora qué habría que hacer, Ismael? Mostrame vos algún artículo en Clarín que yo haya ocultado esta situación. Mira, esto que estás haciendo Mostrame ahora... artículos firmados por mí, no artículos de Clarín, artículos firmados por mí. No hace falta que te muestre artículos de Clarín, te estoy mostrando esto, que vos desenganchás un tema del otro. Vos decís... No desengancho nada, ¿Me dejás terminar? Nada. Ismael, déjame terminar. Estás tergiversándome. Vos estás desenganchando. Tengo una trayectoria clara. Sí, por Denuncié absolutamente. Desde en la época de la dictadura militar, lo denuncié en la época de Macri. Y vos estuviste en programas de televisión conmigo donde yo denuncié y polemicé.
con todos los que iban funcionarios de Macri denunciando la política de fuga de capitales que estaban impulsando. Y ahora haces como que eso no pasara. De relieve que íbamos a terminar en el default como efectivamente terminamos. Exactamente, y ahora haces como que eso no pasara. Porque entonces vos decís... ¿Cómo que no? Si justamente lo que estoy señalando es eso, pero de lo que está pasando. Déjame terminar porque sos una persona... Primero, yo sé lo que es estar en casa con el Zoom y la diferencia que es estar en el piso. Entonces no te quiero... Vos tenés una ventaja. Bueno, déjame terminar. Vos estás haciendo como que el problema arrancó con Alberto Fernández y el problema de esta deuda... Déjame terminar. Y el problema de esta deuda arranca con el endeudamiento irresponsable que tomó Macri y con la liberación de todos los controles cambiarios. A partir de esa situación heredada, el gobierno se propone resolver un tema que no contrajo. Y en esa propuesta de tratar de resolver la deuda externa, obviamente que tiene un montón de condicionantes. El principal condicionante, que es lo que vos decís que yo no digo, es que no hay dólares en el Banco Central. La pregunta que yo te hago es, ¿de dónde conseguirías vos los dólares para resolver la situación de la manera que la querés resolver? Porque es sencillo. De repente decís, habría que no haber pagado esos 4.500 millones. Bueno, así no se puede. Lógico, primero que llegaste tarde. Segundo lugar, el 10 de diciembre tenías 4.500 millones de dólares, digamos, disponibles. Y ¿a quién se lo diste? A los acreedores. Ismael, esos 4.500 millones de dólares, el gobierno no hacía esto, se iban en 2 meses. Ismael, no resuelve el problema y vos lo sabés. Estás haciendo hincapié en esos 4.500 millones de dólares, cuando vos lo que tenés es una fuga sistemática de más de 2.000 millones de dólares, Ismael, por mes. Lo sabés que es así. Y inclusive el superávit comercial de la balanza se debe a que están desplomadas las importaciones. Pero si la economía argentina se reactivara, y ese problema vos lo sabés y hacés como si no existiera. Entonces, en vez de contextualizar las decisiones que toma el gobierno, descontextualizás. Ismael, te quiero hacer una pregunta, porque por supuesto que... así no podemos discutir. No, obvio que no. Yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar algo directamente a partir de lo que dijo usted. 40 años de trabajo permanente donde fui denunciando la fuga de capitales, Ismael, le quiero hacer una pregunta económica política. De los argentinos que estaban... ¿Qué hubiese pasado si el gobierno nacional hubiese tomado esa decisión de no pagar la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri? Realmente, ¿qué cree que hubiese pasado económica, política y socialmente en la Argentina? Ni bien asumido. Ya, evidentemente vuelvo a señalar, el 10 de diciembre la Argentina estaba en default como resultado de la política del gobierno anterior. Eso es evidente. Por lo tanto, ahí había que sentarse y plantear claramente que se iba a investigar esa deuda, se iba a analizar absolutamente toda la política de fuga de capitales, de tal manera de poder tener una renegociación inclusive con aquellos acreedores en otros términos. Evidentemente, si yo que había prometido que iba a investigar la deuda, no. Y después lo primero que hago es seguir pagando una deuda que estaba defaulteada, cambió por completo toda la relación de fuerzas con los acreedores. Y por eso vuelvo a señalar, no hubo ningún tipo de quita de capital ahora, y la Argentina pateó vencimientos para a partir del año 2025, lo cual es un compromiso muy serio, porque los acreedores lo que le están diciendo, y también le está diciendo el FMI, ahora usted junte toda la plata durante todos estos años para pagar los vencimientos que vienen de aquí al 2025 en adelante. ¿Y de dónde va a venir eso? Y lógicamente de políticas de ajustes. Porque ¿cómo se va a reunir el superávit fiscal para pagar los vencimientos de la deuda tan abultadas que tenemos después del año 1925? Ismael, muchas gracias por este contacto. No, al contrario. Muy amable. Chau, suerte. Leandro. Mirá, a ver, la Argentina reperfila la deuda en pesos con el gobierno de Macri. No estábamos formalmente en default, formalmente. Sí, de facto, pero no formalmente. Si la Argentina no hubiese pagado esos 4.500 millones de dólares en marzo, hubiese sido imposible reestructurar todo lo otro, que era muchísimo más. Entonces, es lo que te digo, o lo que le decía, con la dificultad que tiene hablar uno en casa y otro en el estudio. Es difícil cuando un tiempo jugás en San Lorenzo y el segundo tiempo jugás en Huracán. O tomás la decisión de defaultear, o tomás la decisión de negociar. Nosotros tomamos la decisión, como dijimos en campaña, de renegociar la deuda externa. Para eso lo que hubo que hacer fue cumplir con los compromisos hasta el 31 de marzo y después, a diferencia de lo que dijo Ismael, conseguir una quita importantísima, porque el pedido de los acreedores era de $90 por lámina de 100, terminamos sacando 53, con un ahorro de más de 40.000 millones de dólares y además con el pateo hacia adelante de los vencimientos.
Una pregunta nada más, para que la gente que está en casa reflexione. ¿Qué hubiese pasado si en este contexto de restricción externa, donde los dólares faltan, hubiésemos declarado un default el 31 de marzo? ¿Hoy estaríamos mejor o estaríamos peor? Esto estaría estallado. Gracias, Santoro. Gracias. Muy amable.